Cierro esta noche con el video que nos envía el profesor Iván Gatón. Él está en Europa y nos ha decidido contar durante algunos minutos, a propósito del conflicto de Rusia y Ucrania, un análisis a algunas guerras que ha vivido la humanidad. Con eso los dejo. Saludos amigos de 55 minutos con Yulisa Céspedes en Cadena de Noticias. Nos encontramos en la pequeña ciudad de Almagro, en Castilla-La Mancha, lugar que es emblemático por haber estado aquí el Quijote de la Mancha. Este es un momento también para hablar de la guerra de Ucrania, pero desde la perspectiva de lo que han sido las guerras en el devenir de la historia humana. El antiguo historiador griego del siglo V antes de Cristo, en esa época dorada que se conoce como la época de Pericles, cuando se inicia la democracia, llamado Tucídides, en su libro Las guerras del Peloponeso, nos hablaba de la guerra entre Esparta y Atenas y cómo esta guerra, a pesar de haber sido ganada por los espartanos, llevó a toda Grecia a la pobreza y al declive de lo que había sido el esplendor de aquella Grecia que tuvo como referente a quienes hoy dan esa base de lo que es el mundo occidental, pensadores, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y siguiendo ese curso podemos hablar de la guerra entre Egipto y los hititas ubicados en la zona de lo que sería hoy Ankara, en Turquía, la zona de la Anatolia, de donde tenemos referencia al primer acuerdo que se firmara entre dos estados, el acuerdo de Kadesh, entre Hattusil III y Ramsés II, lo cual marca un hito en la historia de la humanidad, porque esta guerra sirve para darnos cuenta de que siempre se puede llegar a una paz, se puede consensuar un acuerdo. Y esto vino dado porque luego de décadas de enfrentamiento, los hititas y los egipcios se dieron cuenta de que venía un imperio que era el imperio asirio, aquel imperio que estaba en lo que hoy es la zona de la Mesopotamia, en Nínive, y que en el 722 hizo la primera deportación de los judíos, tomando toda la zona que se conoce como Samaria. Luego tenemos la guerra entre los persas y los griegos, en este caso dirigidos por un macedonio, discípulo de Aristóteles, que era Alejandro Magno. Esta guerra es la que lleva todo el espíritu helénico a toda la zona del Asia y el Medio Oriente. Siguiendo esta secuencia de enfrentamientos entre los seres humanos, tenemos un referente en el mundo asiático que viene a ser la sublevación de An Lushan, o lo que es la guerra de An Lushan, una dinastía que se conoce como la dinastía Yang, que viene a sustituir la dinastía Tang. Y es que la China de aquella época tenía 50 millones de personas, y esta guerra diezmó la población china de más de 50 millones de personas a menos de 35 millones de personas. Es decir, que en aquella época, a finales del siglo VIII, murieron más de 15 millones de personas. Si seguimos el recorrido por esta historia de desgracias, nos vamos a encontrar a Timurlan o Tamerlán, quien en sus devastaciones por donde quiera que pasó con sus tropas mongolas, dejó en el siglo XIV más de 17 millones de personas. Y bueno,
hay que también mencionar a Gengis Khan o Temujin. Gengis Khan, el gran señor cuya expansión de los mongoles provocó la muerte de más de 40 millones de personas. Entonces nos encontramos en una concreta verdad de la especie humana, y es que ese interés por el dominio siempre va a estar presente, y el dominio de los demás, de una manera u otra, siempre traerá violencia. Y la violencia, como refieren los precursores del fascismo en el principios del siglo XX, ha sido de una manera u otra la partera de la historia. Pero en este lugar en el cual nos encontramos, luego de haber tenido ese referente de Miguel de Cervantes, quien participó en una guerra que determinó que las tropas otomanas, musulmanas, se detuvieran en el Lepanto, aquella famosa guerra del Lepanto que detuvo el avance de los turcos otomanos, y que le dio una experiencia a Cervantes de los desgraciadas que eran las guerras para los seres humanos, y luego también su tiempo de prisionero, casi 5 años en Argel, nos pueden dar el referente con el Quijote de que es posible soñar, de que es necesario volver a tomar ese idealismo que impregnó las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de los 90 del siglo XX. Así que sea este espacio en el cual nos encontramos el que nos lleve a, de nuevo, como el Quijote, con su fiel escudero Sancho Panza, en creer que los seres humanos estamos llamados a aprender a vivir en un mundo en el cual todos formamos parte de esa gran familia que es la familia humana, con sus diferencias, con su alteridad, con su otredad, pero al fin y al cabo todo lo que nos diferencia es algo que nos nutre. Muy buenas noches para ustedes allá en la República Dominicana. Gracias al profesor Iván Gatón, que se encuentra por Europa.